Bueno, Aida, ¿tú estás preparada para orar? Yo siempre. Bien hecho, adelante, pues. Padre Celestial, te damos gracias por el día que nos has dado, por las bendiciones que recibimos de ti, por la oportunidad que tenemos de tener estas clases y aprender un poco más acerca de la historia de la Iglesia en España. Te pedimos que tu Espíritu esté con nosotros hoy, que podamos aprender un poco más acerca del Templo de Madrid, y esto lo dejo en nuestro Cristo. Amén. Bien, muchas gracias, Aida. Bueno, en el templo hay varios pasos que vamos a ir desarrollando. El primero, que ya comenté y que vamos a repetir, el primero era dónde se iba a construir el templo de la península ibérica. El distrito del templo era España, Portugal, Cabo Verde y el sur de Francia. Todos esos formaban el distrito, incluso yo creo que también el sur de Italia se incorporó. Ese es lo que se llama el distrito del templo, los que van a asistir al templo que se construya en la península ibérica. Entonces la decisión tenía que ser en qué parte de la península ibérica se construiría un templo que tuviera una posición, un lugar que diera un servicio más efectivo o eficiente a los miembros del distrito del templo. Como ya os comenté, el presidente Hinckley recibió en Lago Salado muchas recomendaciones de que el templo se construyera en Lisboa, porque Lisboa estaba creciendo mucho y eso era importante, que el templo estuviera donde la iglesia crecía más. El presidente Hinckley no lo tenía claro porque él entendía que geográficamente un templo en Madrid, que es el centro geográfico de la península, daría un mejor servicio a todos. Pero, si yo no lo entendí mal, de las cosas que yo iba recibiendo y averiguando como presidente de la Estaca de Madrid y vicepresidente del Comité del Templo, el presidente Hinckley dijo, bueno, pues vamos a hacer una conferencia regional en Portugal. Invitamos a todos los miembros de Portugal a una conferencia en Lisboa y a ver qué es lo que siento yo allí. Y después me voy a Madrid, hago lo mismo y comparo sentimientos. Al presidente Hinckley le gustaba utilizar el método científico, diríamos, ¿no? Para asegurar de que las peticiones no tenían una intención ajena al rigor y a la eficacia o a la comodidad de los que deberían ir al templo. Así que fue a Lisboa, tuvo una conferencia, fue a Madrid, tuvo una conferencia, y yo le oí decir al presidente Hinckley, como ahora comentaré, ya creo que lo he dicho, yo era el que llevaba el coche. En el coche íbamos. Faustino López, que era el líder, ¿no? El que conduce es el que manda. Bueno, yo era el taxista, iba donde me mandaban. A mi derecha estaba el presidente Hinckley, que yo de vez en cuando aprovechaba para comentarle cosas ahí, influyendo para la Estaca. Y detrás iban el presidente del área y el elder Ballard, de los 12. Así que eso es lo que iba en el coche. Y de vez en cuando yo le escuchaba al presidente Hinckley decir, ¿ves? Después de la conferencia regional de Madrid me di cuenta por qué razón yo sentía que el templo de la península, el primer templo de la península, debería ser en Madrid. Eso no dejaba a un lado Lisboa, porque ahora ya Lisboa también tiene su templo. La pregunta es, ¿dónde debería estar el primero al que daría servicio? Pues toda la península, Cabo Verde en la costa africana, Canarias un poco más arriba, y el sur de Francia y también, si no me equivoco, como digo, el sur de Italia. Así que al final, el presidente Hinckley llegó a la conclusión de que el templo debería construirse en Madrid porque era el lugar mejor comunicado con los que
pertenecerían al distrito del templo. Ese es el primer punto que se tenía que decidir y lo decidió de esta manera tan, ¿cómo lo llamamos?, democrática o rigurosa. A ver, ¿algún comentario de a esta decisión divina? Este es el primer paso. El primer paso era dónde se construye, Lisboa o Madrid. Y al final fue Madrid por lo dicho. Y vamos ahora al segundo punto. Pero ¿hay alguien que quiere comentar el primero? Pasamos al segundo. El segundo punto era, una vez que el templo se va a construir o se iba a construir en Madrid, la pregunta es ¿dónde? ¿Cuál sería el lugar idóneo para construir el templo de Madrid? Y por supuesto ahí había multitud de opiniones. Estaban los que pensaban que un templo de esas características debería construirse en la sierra madrileña porque allí da un ambiente, la naturaleza, el contacto con los pajaritos y con el cielo y con la naturaleza, y ciertamente un templo allí pues daría una imagen bastante mística. Pero recordemos que el presidente Hinckley es estadounidense y los Estados Unidos son, los estadounidenses se supone que son pragmáticos. ¿Sabéis quién era el filósofo del pragmatismo americano? No es un examen, es que se me va de la cabeza el nombre. ¿Qué significa pragmático? Entonces el pragmatismo dice, lo que se puede aplicar es bueno, lo que no se puede aplicar es malo. Entonces una persona pragmática es una persona que piensa en la utilidad de las cosas. Esto tiene alguna utilidad, ¿no? Sirve. El práctico, el pragmático, ¿no? Y entonces el presidente Hinckley decía, yo quiero un templo al que sea fácil de acceder. Porque los obreros del templo tienen que ir casi todos los días. No lo vas a mandar de excursión a la sierra todos los días, no van, ¿no? Aparte del gasto, del tiempo y demás. Entonces el presidente Hinckley quería un templo metido en la ciudad, accesible sin ningún problema. Entonces fuimos con un listado que nos preparó Francisco Serrano, que estaba encargado de ese departamento. Entonces nos preparamos todos una mañanita para meternos en el coche, nos seguirían los expertos que habían preparado los terrenos y empezaría ya la búsqueda de los terrenos. Alguien dijo que no sé si conocéis, en la M30, Madrid tiene la M30 era una carretera circular, rodeaba a la ciudad, era un cinturón que rodeaba la ciudad, que con el tiempo se ha convertido en calle 30, porque la ciudad la ha absorbido. Pero en aquella época, todo el mundo que quería ir a Madrid tomaba este cinturón, en inglés lo llaman Belt Road, es un cinturón, ¿no? Entonces tú no atraviesas Madrid para ir al otro extremo, vas a la M30 y ya entras donde te interesa. De manera que los edificios que están en la M30 son un escaparate para miles y miles de personas que pasan por allí. Entonces no sé si habéis oído hablar de la mezquita de la M30. Si alguien viene a Madrid y toma la M30, la mezquita aparece allí inmediatamente. Hay ahí una publicidad automática porque está asomada a la M30. Entonces estuvieron pensando que por qué no hacer el templo también asomado a la M30. Y había allí un solar que vendían, un poco más arriba, un poco más al sur de la M30, donde estaba la mezquita, y allí lo estuvieron viendo. Pero parece que era demasiado pequeño y quizá no era fácil de convertir aquello en un templo. Así que aquello se desestimó, aunque con ese espíritu pragmático de, bueno, pues si lo ponemos en la M30, mucha gente lo verá y sirve de publicidad, igual que la mezquita de la M30, que todo el mundo la conoce. Entonces dirían, bueno, el templo de la M30, la mezquita de la M30, etc. Entonces hubo un solar allí que al final creo que la compró 3M y yo pienso que no era un lugar idóneo
Además es un lugar muy ruidoso. Se supone que el templo debería estar en un lugar tranquilo, aunque no necesariamente en la montaña, alejado de los miembros que tengan que ir allí con frecuencia. Después estuvieron pensando otros lugares. Por ejemplo, alguien sugirió un monte, un cerro. Si alguien conoce la capilla de Alcalá de Henares, enfrente de Alcalá de Henares hay un cerro enorme, y alguien dijo que allí en lo alto se podría construir un templo y su luz iluminaría todo el espacio alrededor. Entonces vamos allá otra vez con el pragmatismo del presidente Hinckley. Él dijo, ¿y cómo se llega hasta allí? Yo quiero saber si es fácil o no. Entonces, ¿qué hizo él? Dice, bueno, quiero que, si yo viviera en Madrid, quiero saber qué medios de transporte, de comunicación, tendría que tomar para llegar hasta ese lugar. Así que él estuvo en Madrid, en el hotel, tomó el metro para ir a la estación de tren, tomó el tren, llegó hasta Alcalá de Henares. Por eso yo estaba esperándole allí en la estación de Alcalá, y llega el tren, ahí estamos esperando a ver cuando llega el presidente Hinckley, con los acompañantes, se para el tren, se abre la puerta y un anciano sale del tren de un salto y sale lanzado hacia donde estaba yo y me dice, señor López, ¿dónde está el autobús? ¿Dónde está la parada del autobús? Estaba contando los minutos. ¿Y cuánto tiempo le costaría a un miembro de la Iglesia si vive, por ejemplo, en Madrid? ¿Cuánto tiempo le lleva el metro hasta la estación de tren? ¿Cuánto tiempo le tomaría tomar el tren hasta Alcalá de Henares? Y luego, ¿cómo va desde Alcalá de Henares hasta la cima de la colina para poder ir al templo? Y hay un autobús que sube hasta lo alto y tal. Así que ahí estuvo mirando para arriba y para abajo y dijo, no, esto es demasiado tiempo. Mismo no pueden estar todo el día yendo hacia el templo y luego todo el día volviendo. Eso sería una carga excesiva. Así que aquello se desestimó. Y entonces bajamos a la capilla y empezaron a hablar. En Alcalá de Henares hay una capilla construida con un terreno bastante majo, pero aquello sería un mini templo. Así que empezaron a hablar, bueno, pues echamos esta capilla abajo y construimos un mini templo. Y claro, aquello, yo recuerdo cuando el presidente Hinckley entró en el coche lo puse yo, el coche del sistema educativo. Pero resulta que se me estropeó el coche del sistema educativo el día que hubo que salir a buscar terrenos en todo Madrid. Y alquilé un coche que apestaba a tabaco. Así que por más que lo perfumé, por más que lo ventilé, por más que lo preparé, el presidente Hinckley entró y yo, me imagino que lo que estaría pensando, le dije, presidente, este coche no es del sistema educativo, es que se estropeó, he alquilado uno. Y dice, ya me extrañaba a mí que el coche del sistema educativo oliera tanto a tabaco. Así que eso pudimos arreglarlo afortunadamente. Y con el coche íbamos de un lado para otro. Así que fuimos visitando muchos sitios que nos habían preparado los hermanos de facilidades físicas y tal. Entonces fuimos a Moratalaz. Vamos a ver el terreno que había en Moratalaz. La idea del mini templo en Alcalá con la capilla al final se desestimó ahí mismo. Bueno, eso era una opción si no encontrábamos nada. Así que yo estaba diciendo, parece celestial, que no encontremos nada, no, que encontremos algo mejor para que no tengamos un mini templo aquí. Entonces vamos a ver... Pero había que destruir la capilla y eso llevaba más gasto económico que nada. No se te oye. No se oye de repente. En otros sitios también eran edificios que había que quitar. Bueno, vamos a las diapositivas. Fuimos con el presidente Hinckley al barrio de Moratalaz. El barrio de Moratalaz es el barrio en el que está ahora mismo el templo. Entonces, allí había un solar que era un campo de fútbol donde los muchachos del barrio jugaban. Y aquí tenemos unas fotografías que nos dieron. Este es el solar donde está el templo ahora. Y los niños iban allí a jugar al fútbol, y todas sus porterías y todo. Y tenemos, por ejemplo, uno de los hermanos
de nuestro barrio, Estaca, Marcelo Fernández Rebollos, que se hizo la fotografía con la portería para que vieran cómo es. Después se la sacó su hijo, Pablito. Es decir, que ahí los jóvenes de la zona tenían un desahogo por el fútbol y demás. Y yo me decía, caramba, les vamos a quitar el campo de fútbol y no sé si les va a gustar. Si es un sitio... Entonces, este solar, dijo el presidente Hinckley cuando lo vio, dijo, lo que dijo Brigamián, ¿no? Cuando llegó a Lago Salado. ¿Qué dijo Brigamián? Este es el lugar. Pues eso dijo el presidente. This is the place. El presidente Hinckley dijo, esto es lo que yo quiero. Y entonces los hermanos Serrano y demás dijeron, presidente, esto hace mucho tiempo que quisimos comprarlo. Esto es terreno público, es de la comunidad. Y además había un problema, y es que era mitad propiedad de la comunidad, que era socialista, mitad propiedad del ayuntamiento, que era del PP. Y ahí nos iban a coger en una pinza entre los dos y la cosa se ponía complicada. Pero él vio aquello y dijo, este es el lugar que me gusta, porque era un lugar perfectamente comunicado. Le dijeron, intentamos conseguirlo, pero nos dijeron que no. Y por tanto lo que hicimos fue comprar un terreno que hay al otro lado del Lidl. Si habéis ido allí alguna vez al templo a comprar, hay un Lidl, y detrás del Lidl está la Junta de Distrito de Moratalaz, y al lado de la Junta de Distrito de Moratalaz hay un terreno que la Iglesia compró para hacer un centro de Estaca. Y sabían que la Junta de Distrito quería ese terreno. Y luego sirvió para intercambio, aparte de pagar lo que fuera necesario. Entonces, el presidente Hinckley, este es el terreno, y se fueron. Y el elder Ballard nos dijo, díganle a las autoridades que el profeta ha dicho que este es el terreno. Y yo dije, qué ingenuos, piensan que porque yo diga que es el profeta lo quiere, se lo van a dar. Es muy complicado, porque además este terreno era para uso público, servicios a la comunidad. Entonces siempre había ahí un obstáculo serio con la comunidad. Pero bueno, el presidente Hinckley dijo que este es el lugar y tardamos mucho tiempo. Pero este era el diseño. Ahí tenéis la planta baja, podemos ver el templo a la derecha con las fuentes, un centro de Estaca enorme abajo, a la izquierda, y un centro multiusos, que es el que hay ahora mismo. Así que esto era lo que realmente estábamos pidiendo, porque yo le dije al presidente Hinckley cuando nos metimos en el coche, presidente, en Madrid hay millones de personas, por tanto se supone que el futuro de la Iglesia en Madrid serán un potencial de millones de personas, y con tantas estacas necesitaríamos un centro multiestaca como los que hay en América. Y el presidente Hinckley me dijo, es que eso ya no se construye. Eso dije yo al principio, cuando empezaba la gira. Pero cuando finalmente se eligió este lugar, y aquí ya sí se podía hacer esto, porque los otros lugares no daban más que para un templo y se acabó. Aquí no, aquí hay lugar para un templo, un CCM, centro de distribución, instituto de religión y muchas cosas más que sabéis que hay allí, con hostal para los que van a estar toda la semana, y luego pues un centro multiestaca que es enorme también. Así que de repente vi que el sueño de Madrid se iba a conseguir. Pero claro, antes teníamos que conseguir el terreno. Y estuvimos ahí peleando con el terreno, que sí, que no, que sí, que no. Y ya finalmente teníamos una cita, y habían pasado ya más de 2 años en la pelea, con el gerente de urbanismo, para ver si ya de una vez por todas se decidía si se compraba o si nos lo vendían o no nos lo vendían. Y cuando llegamos allí con el abogado de la Iglesia en Europa, dijo, venimos a hablar con el gerente de urbanismo. Y la secretaria le dijo, el gerente de urbanismo no está. Digo, ¿cómo que no está? Si hemos quedado con él ahora, tiene que estar. Ah, pues lo siento mucho, les pido perdón, pero es que él no está. Entonces el abogado se puso tan enfadado que se marchó a la puerta para marcharse y dijo, voy a escribir al presidente Hinckley y le voy a decir que se acabó, que este terreno no lo vamos a comprar. Y todo se vino abajo. Esta era la única posibilidad de tener un templo grande, no un mini templo, y un centro de Estaca
grande, multiestaca, y un edificio que incluiría CCM, Instituto de Religión, hospedaje, muchas cosas más. Y el centro de distribución y demás. Así que yo ya me fui frustrado después de 2 años y medio, creo que estuvimos esperando, ahora resulta que cuando llega el momento de firmar, nos han dado el plantón, han enfadado al abogado y él va a escribir al presidente Hinckley para decir que se olvide del lugar. Y cuando ya estábamos saliendo, dice la secretaria, perdón, que sí está. Nos volvimos, nos sentamos, se firmó y aquí está. Así que fue el presidente Hinckley lo comenta en el último vídeo que vimos, fue muy complicado conseguirlo, pero se consiguió. Así que lo que pidió el profeta se consiguió porque el Señor ahí ayudó hasta el último minuto. ¿Algún comentario? Así que hemos dicho que el primer punto es dónde construir el templo, si en España o en Portugal, si en Madrid o en Lisboa. Segundo, una vez que se elige Madrid, ¿en qué parte de Madrid? Bueno, pues este lugar tiene el metro en la puerta, el autobús en la puerta y está perfectamente comunicado. Los que vienen con coche, está la M30 al lado, perdón dicho, la M40, que es la que es el segundo cinturón después de la M30, que facilita mucho el acceso en el coche. Y tampoco está lejos del aeropuerto. Y si alguien quiere ir por su pie, tiene el metro en la puerta, el autobús en la puerta, es decir, todo perfectamente comunicado. Era el lugar idóneo. Y ya empezaron a hacer los diseños, cómo se iba el edificio multiuso al fondo, el templo en el centro y el centro de multiestaca a la izquierda, con diferentes perspectivas. Estos son los diseños que se fueron... Hay otros diseños que se presentaron y que al final no triunfaron. Este fue el que finalmente se convirtió en el diseño elegido. ¿Se sabe quiénes son los diseños? ¿Quiénes son los que representan para los templos? ¿Se sabe eso? Entonces hay siempre un ingeniero de la iglesia y un ingeniero local. El ingeniero local siempre fue muy amable, incluso él me ha dado material muy interesante que podemos incorporar a un libro que la idea es escribir un libro sobre el Templo de Madrid y hemos tenido, Guillermo y yo, varias citas con él y el otro día fuimos a verlo a su casa, que vive ahí en Madrid. Él se llama Landon porque tiene padre inglés, madre española y él dice, mira, tengo aquí un material sobre el templo con los antiguos diseños y todo el proceso de preparación y la Escuela de Arquitectura de Madrid dicen que les gustaría tenerlo como parte de documentación de la escuela. Dice, pero yo siento que deberíais tenerlo vosotros los de la iglesia. Así que lo guardó, me lo dio y lo tenemos aquí como un recurso documental para ese posible libro sobre el Templo de Madrid. Aquí tenemos el diseño desde el oeste, interiormente, como está el templo por dentro. Y todo esto estuvieron haciéndolo para que finalmente esté fuera. Ahí podéis ver abajo el baptisterio, la recepción, en fin, ahí está todo perfectamente identificado. El templo, desde otro punto de vista, y esto es lo que nos habían dado anteriormente. Mientras esperábamos el templo, recibimos esta imagen de ordenador que teníamos en las capillas, en un cuadro, y con esta idea esperábamos el momento en el que este templo fuera real. Y aquí empieza ya el plan. Ya sabemos que el templo va a ser en Madrid, sabemos que va a ser en Moratalaz, un lugar céntrico, en una ciudad, una parte de una barriada de Madrid muy tranquila y perfectamente comunicada. Así que el 11 de junio de 1996 se decidió que se daría la primera palabra.
Luego veremos imágenes de alguna de estas cosas. El 11 de junio del 96. Yo no pude asistir a esta primera parada, yo era el vicepresidente. El comité del templo tiene como presidente al presidente del área y como vicepresidente al presidente de la estaca. Entonces yo estaba allí metido en todos estos jaleos hasta que de repente el presidente Hinckley me mandó a mí, a mi esposa y a nuestros hijos a Málaga y estuvimos allí desde el 94 al 98. Nos perdimos este acontecimiento, que fue un día, según me comentaron, muy caluroso. Todos ahí esperando este momento histórico en que apareciera el presidente Hinckley con las autoridades para la ceremonia de la primera palada. Y aquí vienen. Tenemos al presidente Hinckley con su esposa. El hijo del presidente Hinckley está en la parte de atrás, junto al Elder Oaks, y los demás encargados del comité y demás. Así que ahí están las autoridades preparadas para esta primera palada, que es una ceremonia muy importante. Repito, si alguien quiere hablar, habla, si no, yo avanzo. Yo hablo, Faustino. Habla. ¿Me oyes? Adelante. No sé si puedes ver mi cara, mi foto. Mira lo que tengo aquí, no sé si se ve. Tienes una foto. Sí, es la de la primera parada del templo. ¿Te llevaste las palas a tu casa? Está el Faustino, Elder no Viñas. se oye. ¿No se oye? A Faustino. Mino, adelante. A ti se te oye muy bien, sigue. Sí, no, pues está aquí el Elder Viñas junto al presidente Hinckley, el Elder Oaks. Aquí está el Elder Oaks en el autobús. Y también había otra que estás tú por ahí. He visto varias y nada, y aquí dando discurso está también el hermano de Alba, Fernando de Alba, de traductor, aquí en la tienda de esta campaña que pusieron. Aquí el Elder Oaks con su esposa. Bueno, pues esto, simplemente quería enseñarlas. Me las pasó un hermano y son fotos originales, no sé, y creo que coinciden con un par de las que tienes tú ahí. Vamos a ver algunas de las que tengo yo por aquí también. Sí. Que son esas, perfectamente. Bueno, yo aquí no estoy porque yo estaba en la misión de Málaga ya con la familia. Bueno, aquí tenemos las palas preparadas y antes unas palabras del presidente Hinckley con el que está traduciendo es David Bonet, en este caso. ¿Tú decías a este como Fernando de Alba o es otra la que tienes tú? No, Fernando de Alba es el que está aquí sentado. Mira, a ver, espérate. Y yo creía que te había visto a ti entre la gente, pero no. Entonces, mira, aquí no sé si veis esta foto. Bájala un poco más, así. Ahí. Pues este de aquí, voy a apuntar con el dedo, este de aquí que lleva los cascos calvito, es Fernando de Alba. Muy bien. Pues allí está el hombre ayudando muy bien y siempre ha sido un gran traductor. En este caso es David Bonet el que lo está traduciendo y la hermana Hinckley está meditando el mensaje de su esposo. Habían invitado a varias autoridades políticas, eclesiásticas, del Ministerio de Justicia, Libertad Religiosa. Así que ahí tenemos, si yo no recuerdo mal, de izquierda a derecha, Paco Viñas, el Elder Oaks, el presidente Hinckley, y luego ya son personas relacionadas con la comunidad o con el Ministerio de Justicia. La primera palabra. Faustino, tengo una pregunta. Sí, ¿se guarda algún anuncio, o sea, algún vídeo que diga cuándo, o sea, como el anuncio de que se iba a construir en Madrid un templo, bueno, en España, o solamente es el discurso ese que hay de abril del 93, que el presidente Hinckley dice que
que se está negociando los terrenos, se están mirando terrenos y tal, o hay algo más? Hay que mirar, porque hay varios anuncios. Uno de ellos dice, se va a construir un templo en la península ibérica, pero no especificaba. Entonces hay varios anuncios que aparecen por aquí y por allá. No sé si en el libro los he recogido o no, pero sí he puesto ahí a uno de los anuncios que se dieron. Y poco a poco se fue sabiendo. Al principio península ibérica y no sabíamos si iba a ser España o Portugal, hasta que ya finalmente se especificó. Pero eso había que analizar las varias veces en que se dijo y se fue concretando cada vez más. El presidente Hinckley ahí, un buen experto, echando la tierra al aire. Esta tradición, la tradición de la primera palabra como símbolo o ceremonia para empezar una construcción, ¿se sabe el origen de dónde viene? Y siempre me lo he preguntado. Es una especie de orden. Empieza la construcción, ceremonia de la primera palabra y adelante. Es una especie de ceremonia que abre la puerta al calendario de construcción. Pero no sé muy bien hasta dónde se remonta esto. Algunas personas querían palas para llevárselo a su casa de recuerdo, y yo en broma dije desde Málaga, a ver si me traéis una botella de la tierra que se removió, y me la trajeron. Y le puse una vela. Bueno, pues aquí está, ya ha terminado la primera palabra. Todo listo y preparado. El presidente Hinckley se marcha y se despide diciendo, bueno, pues hasta las puertas abiertas. Hinckley estaba muy cerca, continuamente. Estuvo siguiendo el Templo de Madrid desde muy cerca, desde que se decidió dónde. Él personalmente quiso elegir el lugar exacto en Madrid. Volvió para la primera palabra y volvió para la dedicación, y el templo fue construyéndose de acuerdo a lo planificado. ¿Algún comentario? Aquí sacaron una fotografía de la empresa Hotsa, que me parece que fue la última obra que hicieron. No sé si después de eso se arruinaron, no sé qué pasó con Hotsa, pero me decían que Hotsa desapareció después. Siempre oí que el templo lo había construido la empresa del padre de Ana Obregón. Era lo que nos decían en La Coruña, pero no sé si era que me estaban vacilando, ¿eh? Y no estoy muy seguro, eso habría que preguntar a los expertos, que Hotsa ya perdió ahí y ya se arruinó. Ahí en la foto, en la parte derecha tenéis a Bonifacio López, y antes de Bonifacio López está el arquitecto Landon, que es el arquitecto local, y después, el de la camisa blanca, el arquitecto de la iglesia. Y entre los tres llevaron el templo, y allí alrededor están pues todos los contratistas y demás. Así que una vez de la primera palabra, ahí tenemos una fecha. ¿Cuándo empieza la construcción propiamente dicha? En julio del 96. Ahí empieza. Ya poco a poco se va viendo. Vemos ahí que los edificios del alrededor son de ladrillo rojo. Entonces la iglesia decidió seguir el mismo diseño para los edificios de centro de estaca y multiusos, de manera que coincidirían con los edificios de los alrededores, y el contraste lo daría el templo con ese blanco puro del mármol de Carrara. Este es el ambiente en el que va poco a poco desarrollándose la construcción, cavando, para ir preparando todo lo que se habría de hacer allí, y también los cimientos, que esto aguantara lo que fuere. Si alguien entiende de construcción, pues ahí veis cómo estaban preparados todo para luego hormigonarlo, y ese cimiento aguantaría la segunda venida.
¿no? Aquí veo ya, fueron sacando fotografías el 29 de noviembre, 9 de octubre, 29 de octubre de 2010, y ya vemos como poco a poco van levantándose los pilares. Y hubo mala suerte porque nunca había llovido tanto y decidieron los cielos derramar lluvia y dificultaron un poco las obras. Ahí en el centro, junto a la fotografía, está Eva Hernández, arquitecta de la iglesia, que ella cuenta que se cayó a uno de los pozos y tuvieron que sacarla, porque el agua la llevó casi al fondo de la alcantarilla, perdón, las zanjas que estaban haciendo y estaban llenas de agua. O sea que ello dificultó un poco. Pero bueno, siguieron avanzando y se puede ir viendo cómo al mismo tiempo que se va construyendo esta manzana, se va arreglando todas las calles, se va urbanizando. Al mismo tiempo que se construye el templo, se urbaniza la zona. Ahí justo al lado está el terreno que casi compraron también, que estaba disponible al lado, ¿no? Aquí justo a la derecha, al final le dijeron, si ustedes quieren, le vendemos también el segundo. Después de que había sido imposible casi comprar el primero, le dijeron, si quiere usted, también le vendemos el de al lado, que habría sido un excelente centro de visitantes o una futuro desarrollo de la iglesia local. Bueno, pues ahí va avanzando poco a poco. Los edificios rojos asomándose. El templo aquí a la izquierda. Delante a la izquierda está el centro de estaca, a la derecha el centro multiusos que llaman. Los edificios rojos como los vecinos. Les pusieron un polideportivo a los que ya no podían jugar al fútbol aquí, les pusieron un polideportivo al lado. Que no se te oye otra vez. No van a decir, los mormones nos han quitado el campo de fútbol. No, porque al mismo tiempo hicieron un polideportivo mucho mejor, que compensó a los muchachos la pérdida de este solar que era para recreo y fútbol. Y podían entrar allí de forma gratuita, porque si no, ¿dónde está la mejoría? Es un polideportivo municipal. Ah, vale. No solamente un campo con 2 porterías, sino pistas de carreras, piscinas, un complejo municipal que dio a los vecinos una gran oportunidad de diversión y de deporte. Algunas veces se reunían, por lo menos cuando nosotros estábamos viviendo allí, a veces alguna gente, también no miembros, se juntaban una vez a la semana para jugar baloncesto porque pedían permiso y con algunos miembros también jugaban ahí gratis en nuestro centro de estaca. Ahí veis la carretera que se va urbanizando. Acércate un poco que no se te oye. La urbanización va siguiendo el mismo ritmo que la construcción de la manzana del templo. Así que ahí veis cómo se van levantando los edificios, centros de estaca y multiusos y el templo. De momento el templo no resalta, pero ya pronto veremos las placas de mármol que se irán colocando sobre el templo. Ya va apareciendo el templo banquito y los edificios quisieron que no desentonaran con todos los edificios de alrededor. Dentro de estaca y el multiusos. Ahí lo veis, quizá con un tono un poco más rojizo. Y poco a poco van cubriendo las paredes del templo con mármol de Carrara, que tenían que traerlo desde Carrara, en Italia. Yo recuerdo una vez que tenía toda la documentación de la construcción allí en el instituto y me di cuenta que decían, han devuelto un barco de mármol porque desentonaba. Y la iglesia era muy exigente. Hotza se quejaba de que no podían ganar mucho dinero con tanta exigencia. La iglesia es muy exigente con la calidad de materiales, de construcción y de todo.
Y con esa exigencia se fue creando poco a poco este complejo. Y aquí tenéis un recorte del diario ABC de Madrid, que dedicó todo, si yo no me equivoco, la parte más importante del periódico es el centro. Cuando abres el periódico, todo el centro lo dedicaron al templo de Moratalaz. Y hay una columna a la izquierda que pone historia y creencias, donde hacen un resumen de la Iglesia, de lo que es y de lo que creen. Y es muy interesante leerlo. No sé si alguien es capaz de leer esa letrita que hay por ahí. Este es un artículo en el ABC sobre la historia y las creencias de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Ahora, como la vamos a proyectar un poco más grande, la podemos leer. A ver, ¿quién se anima? Yo he hecho ahí un resumen de unas palabras. Pero bueno, ¿quién se anima a leer el artículo? Adelante. Dice, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia cristiana comprometida con el relato del Nuevo Testamento en cuanto al nacimiento, vida, crucifixión y resurrección de Jesucristo. Consideran que la Iglesia de Jesucristo original se perdió en la tierra después de la muerte de los primeros apóstoles y que fue restaurada en 1830. Su fundador fue José Smith y su sede está en Utah, Estados Unidos. La Biblia, al igual que el libro mormón, es considerada como escritura sagrada. Sus miembros se distinguen por una fe activa y vigorosa. La unidad básica es la familia y creen que el matrimonio es sagrado, por lo que enseña a los cónyuges la fidelidad, y considera a los hijos como un don de Dios. En el siglo XIX la poligamia fue practicada y enseñada, pero desde 1890 se terminó con esa práctica. Sus miembros se abstienen de tomar alcohol, drogas perjudiciales o de fumar. ¿Qué os parece? Hombre, debería de decir drogas, porque si no, drogas perjudiciales suena que solo cierto tipo de drogas no las tomamos, pero las otras sí. Acércate un poco más, que no se te oye. Digo que supongo que se refiere a la medicina, porque tú vas al médico y te da una droga y como es médico, pues te sana. Pero sí es verdad que sería más específico. Entonces, a ver, aquí dice, por ejemplo, es una iglesia. La Iglesia de Jesucristo es una iglesia cristiana. Además está comprometida con las Escrituras y con Jesucristo. Y habla de que se perdió la iglesia primitiva y por medio de José Smith se restauró. La Biblia, el libro de Mormón, Escrituras sagradas, y los miembros de la iglesia, sus miembros se distinguen por una fe activa y vigorosa. La unidad básica es la familia, testimonio sagrado, y así sucesivamente. Así que esto es el ABC que salió, ahora miramos la fecha. Y en aquella época habíamos conseguido, lo veremos la semana que viene, iba yo a mezclarlo, pero mejor lo ponemos separado, habíamos conseguido que las enseñanzas de la Iglesia se enseñaran o se reconocieran en la escuela pública. De manera que el seminario se convirtió en una asignatura opcional para las familias que lo quisieran. Incluso nos dieron permiso para enseñar en EGB. Entonces enseñamos EGB, BUP y FP, que ahora nadie sabe lo que es eso, ¿no? La EGB es la de los niños, la educación general básica. La FP es la formación profesional y el BUP es el bachillerato unificado y polivalente. Entonces nos permitieron, porque en aquella época se enseñaba religión en las escuelas, que los santos de los últimos días tuvieran su religión convertida en asignatura optativa. De manera que si un miembro de la iglesia está en esa escuela, elige esta. Y la iglesia... En EGB, en Alcalá de Henares, me acuerdo, estuvimos 3 años dando clase de religión de la nuestra. Entonces, en la hora de religión se quedaban en clase los que tenían la católica y se iban los de ética a otro sitio y nosotros nos íbamos abajo a otra sala donde venían a darnos las clases de seminario. Los voluntarios enseñaban no en la capilla, sino en la escuela. Pero claro, eso significa que los padres que no son miembros de la iglesia también pueden elegir
la asignatura de la Iglesia para sus hijos. Y ya veremos escenas interesantes. Nos contaba la madre, la esposa de Manolo, que algunos niños preferían quedarse en la clase de la Iglesia, porque ponían filminas y tenían juegos, y el cura tenía que ir corriendo al aula para decir, niños, vosotros sois míos, y se los tenía que llevar porque los niños se querían quedar en la clase del seminario. Sí, fue una experiencia muy interesante, que sobre todo dio una imagen de que la Iglesia no era un grupo peligroso. En la Iglesia todavía no tenían notorio arraigo, es decir, no era una Iglesia todavía que hubiera recibido un arraigo suficiente, pero decían algunos, ¿cómo lo han conseguido estos mormones? ¿Qué habrán usado? ¿Qué influencias habrán utilizado para conseguirlo? Bueno, esto lo conseguí yo, con perdón, y las influencias yo sé cuáles fueron. Las influencias celestiales. Bueno, pues cuando hicieron el mismo periódico, el 7 de julio del 84, llenos de celos de que la Iglesia enseñase el preseminario, la enseñanza anterior al seminario en la EGB, saltaron con un artículo tremendo que está aquí, que he sacado, por ejemplo, algunos datos. A ver, ¿quién quiere leerlos? Yo lo leo. Adelante. Pero lo de la derecha, lo de cabe señalar. Eso, luego, si alguien se anima, puede alguna línea pequeñita de esa. Bueno, pues en el Boletín Oficial del Estado publicó ayer una orden del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se incorporan a los planes de estudios de bachillerato. Ups, ¿qué es esto? Me ha salido algo aquí. Ahora ha salido un... Ahora, vale, no se veía. De formación profesional, las enseñanzas de formación religiosa de la Iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días. Este hecho no tendría otra mayor trascendencia que la derivada de la aplicación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que reconoce a las iglesias, confesiones y comunidades el derecho a divulgar y propagar sus respectivos credos. Si no fuera porque con esta orden ayer publicada, una secta minoritaria en número y con mayoría de miembros extranjeros accede a las escuelas y colegios españoles. Toma ya. Hasta ahora, algunas confesiones. ¿Sigo leyendo o lee alguien más? Sí. Vale. Hasta ahora, algunas confesiones no católicas, pocas, se habían visto beneficiadas por órdenes semejantes. Otras aguardan su turno. La novedad en este caso reside en las peculiares características de la Iglesia de Jesucristo, más conocida por la secta de los mormones. Toma ya. Una secta que desde 1969 está autorizada en España y que en la actualidad cuenta con unos 7.000 adeptos. A pesar de que uno de los más interesantes aspectos de la vida de los mormones es el aprecio por la formación intelectual y artística, no ha dejado de causar cierta sorpresa en medios eclesiásticos esta orden del Ministerio de Educación y Ciencia. Más aún cuando otras confesiones con mayor arraigo en España están aún a la espera de conseguir lo que tan rápidamente han alcanzado los mormones. Esto es lo que me gusta ahora. Cabe señalar que esta secta, fundada en los Estados Unidos por José Smith, se encuentra tan alejada de las doctrinas cristianas que para muchos autores se halla al otro lado del cristianismo. Su carácter exclusivista y sus confusas doctrinas sobre el misterio de la Trinidad y la divinidad de Jesucristo hacen de esta secta un caso peculiar y aislado por su propio convencimiento de ser la única religión verdadera y, en consecuencia, por rechazar todas las demás. De ahí su nulo interés de acercamiento a las demás iglesias y, por supuesto, su ausencia en el Consejo Ecuménico de las Iglesias, que agrupa a más de 400 millones de cristianos de las diversas confesiones católicas que por el mundo se reparten. Toma ya. No católicas. ¿Y no le dio vergüenza escribir algo así? Porque comparando esto con lo anterior, ¿cuáles son las diferencias que veis? Están asustados. Por ejemplo, estamos hablando del mismo periódico. Este periódico y después lo de la enseñanza de la religión de la Iglesia en la escuela ha provocado esta reacción. Y después
la construcción del templo ha provocado otra distinta. Perdón. Oh, qué malito estás. Estoy a punto de... A ver, que no se te oye. Es que, entre que estás malillo y que el micrófono tuyo no funciona muy bien. Micro. Bueno, ¿es una iglesia o es una secta? Es ¿Son una iglesia. cristianos o están al otro lado ¿En qué quedamos? del cristianismo? Somos cristianos. ¿Somos miembros de la iglesia o adeptos? Miembros. Ajá. Y ahora me dice una cosa aquí, dice que un problema que tenemos nosotros es que tenemos unas doctrinas muy confusas sobre el misterio de la Trinidad. Y yo digo, ¿cómo se puede tener, si es un misterio? Aquí se pasó dice aquí que nosotros tenemos ideas muy confusas sobre el misterio de la Trinidad y de Jesucristo. Es decir, que vamos, que no nos enteramos de la naturaleza de Dios. Ellos sí, porque ellos dicen que es un misterio y se acabó el problema. Pero es que nosotros no entendemos el misterio. ¿Eh? Esta persona estaba muy mal informada. O le interesaba desinformar. O le desinteresaba desinformar. Estaban celosos. Acércate, Faustino. Tienes Estaban que cambiar celosos. de Estaban celosos. ordenador. Estaban celosos. Bueno, ¿algún comentario más? Seguimos. Por eso, cuando alguien me pregunta la historia de la Iglesia en España, yo digo, la historia de la Iglesia en España tiene un meridiano. Es que el meridiano separa, ¿no? El 7 de julio de 1984, antes del Templo de Madrid. El 24 de marzo de 1998, después del Templo de Madrid. Y la pregunta es, ¿cómo llegaron a cambiar tanto con el templo? Es que si comparáis los dos textos, ¿hemos leído el texto derecho o no? Pero es que con el templo el poder del maligno es menor. Sí, hemos leído el derecho, lo has leído antes, Javier. Sí. Entonces es una iglesia cristiana comprometida con el Nuevo Testamento, con Jesucristo, que considera que la iglesia primitiva se perdió con la muerte de los apóstoles y que José Smith es su fundador. La Biblia, al igual que el Libro de Mormón, se considera como escritura sagrada. Sus miembros, no sus adeptos, tienen una fe vigorosa, creen en el matrimonio, que es sagrado, y así sucesivamente. Y el asunto de la poligamia lo trata de una manera muy sencilla y respetuosa. Así que, por eso digo que la imagen de la iglesia antes del templo es distinta de la que tiene después del templo. Después del templo vino lo que llamamos el notorio arraigo. Es decir, una vez que ven que hay un templo construido, ya entienden que esta iglesia ha venido a quedarse. No se gastan, comentaban allí, no se gastan 7.000 millones de pesetas, 7.000 millones de pesetas. Eso es lo que costó el templo. En pesetas, que las pesetas ya no existen. Wow. Claro, que costó menos que en papel al Madrid. Es decir, que si lo comparáis, estamos hablando de pesetas, y ahora en euros sería menos. Pero sí, 7.000 millones de pesetas se costó ese templo, y la iglesia quiso tener en Madrid una representación que indicara que esta es una iglesia que se va a quedar aquí. Y eso le dio ese notorio arraigo tan importante, y esa imagen que aquí se refleja en estas noticias del mismo periódico, pero en fecha distinta. ¿Algún comentario? Parece que se tomaron un poco más de interés en conseguir información, un poco más mejor información, porque de aquí de la derecha se nota que
que en otros momentos ponen cosas raras, pero lo que escribió es correcto, entonces se tomaron el tiempo o el interés de aprender correctamente quién somos. El templo inspiró, ¿no?, indudablemente el relato. Bueno, pues con ese ambiente que estoy comentando, los edificios iban subiendo, el templo ya va poco a poco hacia arriba, vemos como poco a poco también se van arreglando las calles y todo lo que hay alrededor de lo que es la manzana del templo. Y podemos comparar el edificio multiusos con los edificios que hay al lado, en el otro lado de la calle. Y además se formó una calle nueva. Y la calle que aquí pasa por el centro, esa calle no existía, surgió al construir la manzana. Entonces fueron tan amables de decir a la iglesia que qué nombre querían poner a la calle, puesto que ellos, en cierta manera, habían hecho que esa calle surgiera. Y la iglesia le dio pues en la calle del templo. Eso indica ya una buena actitud por parte del ayuntamiento o de la comunidad de Madrid. Oye, Faustino, tengo una pregunta. Pregunta. ¿Cuál fue la reacción de los vecinos al ver este solar? Más que nada por los edificios tan grandes que se construyeron, por ser un centro de una iglesia desconocida. ¿Cuál fue la reacción? ¿Fue positiva o hubo conflictos? Al principio parece que hubo una reacción extraña, pero ellos sabían que iba a revalorizar el barrio. Porque la iglesia, en lugar de haber ahí un campo de mala muerte jugando al fútbol unos niños, lo han convertido en una zona que inspira paz, que inspira un ambiente de meditación, y cuando los vecinos atraviesan la manzana para ir al otro lado, se dan cuenta que esto ha elevado. La iglesia siempre lo ha dicho, donde la iglesia construye un templo, los precios suben. Eso no está tan bien visto, pero sí es cierto que se cotiza porque hay allí una imagen que eleva la calidad del barrio de Moratalaz. Y ya se va formando poco a poco. El solar de la derecha, que es el que nos ofrecían, nos permitieron colocar todas las cosas allí en ese solar que no era nuestro, pero todas las casetas de construcción y todo eso nos dejaron utilizarlo ahí. Pero ya digo que fue una cosa ahí al milagrosa. final lo que se construyó es algo que es una residencia de ancianos, ¿no? Sí, construir una residencia de ancianos que en su día podíamos haber construido nosotros alguna otra cosa. Una residencia de ancianos mormones, allí todos los ancianos de Israel. Pero yo una vez fui al centro de salud de al lado y la residencia de ancianos tenía en altavoz, estaban rezando el rosario. No se te oye. Estarían en el tercer misterio, ese que no entendemos los nombres. Muy bien, pues aquí va construyéndose, ahí va apareciendo el templo, ya ves ahí el polideportivo al fondo, los edificios ya van subiendo y ya vamos viendo el templo blanco todo rodeado de edificios rojos. El 27 de agosto del 98 llegó el momento de colocar el ángel Moroni, ahí está el presidente del área, ha puesto como el ángel. Si hubieran puesto ¿Es el de Rusdorf? Sí. Parece un ángel. Sí, presidente, ¿leíste el discurso en el que él dijo que buscó y buscó a ver si le llegaba la invitación para la dedicación del templo? Incluso llegó a desconfiar de su gato. Y dijo que le dolió muchísimo que no se le hubiera invitado a la dedicación. Y al pie del cañón, pero cuando llegó la dedicación no estaba él. Sí. No lo invitaron. Pero bueno, ahí estaba él, pendiente de que el ángel volara a su sitio. Y voló. Los vecinos miraban por las ventanas y lo comparamos con el libro del Apocalipsis, ¿no? Que vieron un ángel volar y tal. Y fue una experiencia muy interesante para los vecinos ver cómo se colocaba el ángel
en lo alto del templo. Y el año pasado cambiaron al ángel y pusieron a otro, ¿no? Ángel, pues no lo sé. ¿Qué? ¿Alguien sabe de eso? Me lo dijo Lo vi. una hora del templo. Enseñando, lo vi el cambio. El Era nuevo, enorme ¿no? el morón. ¿Cuánto es que medía? No lo sé. El morón. Entonces pusieron otro para que estuviera más reluciente. Sí, Y ahí está la imagen de cómo van colocándolo en lo alto. Una escena muy vista por todas las personas de alrededor. Y ya con el ángel encima, ya poco a poco va cerrándose. Y veis las carreteras, cómo se están urbanizando todo para que el templo, cuando termine el templo, esté todo perfectamente urbanizado y preparado. Y ahí tenemos pues el sueño que queríamos, un centro de estaca, un centro multiestaca, un centro multiusos, con CCM, con hospedaje, con el hostal, instituto de religión, decía, ahí tenía de todo. Y era lo que yo le pedí al presidente Hinckley el primer día que nos encontramos, y me dijo, no, eso ya no se hace. Pero claro, cuando esto se consiguió, ¿y cómo se consiguió? Bueno, pues si miráis hacia arriba, yendo hacia arriba tenéis ahí el Lidl, y más allá había un terreno que la iglesia tenía comprado para hacer un centro de estaca, y que la Junta de Distrito estaba enamorada de ese terreno. Así que cuando estábamos ahí peleando para comprar este terreno, que nos lo permitieran comprar, le dijimos, bueno, pues le compramos este terreno y le damos aquel que ustedes desean tanto para la Junta del Distrito. Y cuando compraron aquel terreno para centro de estaca, porque no pudieron comprarlo aquí, que no se lo permitieron en su día, no sabían que estaban comprando una herramienta muy útil para el intercambio después. Así que todo estaba ahí preparado. Y esta ya no es una imagen de ordenador que nos mandaron tiempo atrás para que supiéramos qué templo se iba a hacer. Aquí está el templo de Madrid con el mármol de Carrara, blanco y puro, que llama la atención en toda la zona. Con algunas fotografías del interior, la recepción, el cuarto de sellamientos con los espejos. Si no me equivoco, el de abajo a la derecha es el cuarto de las novias. Se preparan las novias para el sellamiento. La pila... Sí lo es, sí lo es. Lo es, ¿no? Ahí está la pila y todo este hermoso templo en su interior. Cuarto celestial. Y una vez que el templo ya estaba... Con una lámpara impresionante. No se te oye. Un trabajo enorme. Y la jornada de puertas abiertas. Ahí tenéis el anuncio que se utilizó. Jornada de puertas abiertas del 20 de febrero al 13 de marzo, domingos cerrado. Si todas las personas los que querían verlo por dentro tenían que ir ahora porque después ya se cerraba y se acabó. Así que esto es lo que se fue divulgando para que todo el mundo lo conociera. Y ya veis ahí que está al lado del Metro Pavones, muy accesible a cualquier persona que quisiera ir. Ahí pusieron un cartel para hablar de las puertas abiertas, las invitaciones que se prepararon, y antes invitaron pues a los periodistas. Ahí tenemos la presidenta de área y otros responsables, el presidente del templo y algunos responsables de ingeniería y tal, y los periodistas allí para aprender algo sobre el templo, una película, preguntas y demás. El presidente Uchtdorf. Ahí estás tú al fondo. A la derecha, cerca de la mesa. No se te oye. En las puertas abiertas ya estábamos nosotros. Ah. Sí, estuvimos cuando pusieron el morón y ya. Muy bien, eso en el 98 cuando volvimos. Y vino el alcalde de Madrid, el presidente Uchtdorf quiso ser el anfitrión, el alcalde de Madrid, que era del PP, con todos sus acompañantes en esta visita previa, le explicaban las cosas.
Aquí es Álvarez del Manzano, contando sus impresiones sobre el templo. Y estos eran los que venían a sacar reportajes. Nikita, creo que se llama Nikita, ¿no? Y veremos un fragmento, ya hemos visto uno con el del rey, y vamos a ver un fragmento de la visita al templo. Unas fotografías, gente allí preparada, un poco de lluvia, la gente pasaba primero por la extensión, el salón cultural del templo para ver las láminas, después se sentaban para ver un fragmento de vídeo sobre el templo y después se ponían los calzados para poder entrar. Iban entrando y viendo lo que hay dentro del templo. Sí, yo me acuerdo, cuando yo fui, me acuerdo que nos ponían un calzado para no mancharla dentro. Esos calzados imprescindibles para todos los que entraban, y allí fueron entrando y se formaban largas colas de personas que querían entrar. Y esta es la imagen final, el presidente Hinckley viendo el resultado de tanto esfuerzo y de tanto trabajo. El templo de Madrid. Y Lladró, creo que lo comentamos, cuando el rey recibió una imagen de Lladró, este es uno de la familia Lladró con su esposa, que donó, que hizo la imagen del Christus, una copia, con el cuadro que hay al lado, diciendo que este Christus de Lladró se preparó para conmemorar la construcción del Templo de Madrid. En un principio la idea era colocar la estatua ahí en la entrada, pero luego pensaron que estaría más segura en el interior. Entonces la quitaron de ahí. Muy bien, pues ya ha terminado todo. Esto se llama la caja del tiempo. ¿Cómo lo llaman esto? Que se colocan algunos cuantos documentos. Cápsula del tiempo. Cápsula del tiempo. Aquí está el primer presidente del Templo de Madrid con su esposa y unos cuantos hermanos del área. Y aquí está el himno que cantaron, el coro, el Espíritu de Dios, para clausurar la dedicación del templo. Aquí está el presidente Hinckley, el presidente Monson, colocando la cápsula, supongo que será que están ya en los últimos toques para el Templo de Madrid. Muy bien, pues vamos a ver el fragmento de vídeo en el que, y como vimos lo de la visita al rey, veamos el reportaje que hicieron sobre el templo. Y después de este reportaje veremos lo que hizo Manuel Parreño y unos cuantos minutos para conversar. Y este sería el capítulo sobre el Templo de Madrid. The morning of the first day of dedicatory services for the new Madrid temple brought hundreds of church members and missionaries who gathered on the plaza to await the arrival of President Hinckley. President and Sister Hinckley, President and Sister Monson, Elder and Sister Holland, and others all plastered a little mortar around the edge of the cornerstone that had earlier been filled with pictures and books and many people's memories of the church's work in Spain. We're literally living a miracle. Right now, we're seeing it. These are the last days, and the gospel is rolling forth upon the earth, and it is very much so here in Spain. The temple is a striking white structure. It is Spanish marble, and this trellis work is actually marble lace, copied from a famous Spanish palace.
The interior design and decor are distinctly Mediterranean. All of the furniture, carpeting, wallpaper, and chandeliers are materials from Spain, copied from Charles IV's royal palace in Madrid. The celestial room has not only a richness of culture, but symbolism. The design for the silver and gold dome in the ceiling, seen in Spanish gold plates, originally came from the Temple of Solomon. For the architectural team, this was a very challenging project, but one difficult to let go of. I am not a member of the church, but I am very proud of the result. I think it combines very well what the church has wanted with our very honorable traditions in this country. The builder also is not a member of the LDS Church, but he says construction of the temple was for him a spiritual experience. Sin la ayuda de Dios no podríamos haberlo hecho. It's completely a spiritual work. He said that without the help of God, they couldn't make it. The Lord Mayor of Madrid told them the temple has enriched the tradition of Spanish architecture. After the dedication ceremonies, church members lingered on the plaza, not believing what they had experienced. They say they now feel very much a part of a work going forward. It's very special be here because we have waited many years, and today is the best day in my life. Sentimos que el cielo bajó. We feel like heaven has come down. La primera vez en nuestro testimonio y la segunda vez ahora. First time in our testimony and second time now. And for early converts, perhaps the only members in their families or one of a handful of members in a branch, they never imagined a temple in Spain in their lifetimes. The spiritual power was so incredible. It was hard when you had to leave after being 12 hours working here. It was so hard to leave and go home that the only thing that we can feel is very humble. It's a present from the Lord. I don't think we were ready for it yet, or we deserved it yet. But the Lord wanted us to push the work forward. And it's a present. Every prayer I say thank you, Father, for your present. In 30 years in Spain, the LDS Church has 7 stakes, 5 missions, now 900 missionaries, and a temple, which will serve the saints on the Iberian Peninsula, Portugal, Spain, and southern France. Poco a poco, la semilla va creciendo hasta levantarse majestuosamente y convertirse en la casa del Señor. España ya no está lejos de la presencia de Jehová. Su santa casa ha sido edificada sobre esta tierra, que queda así santificada y preparada para la segunda venida del Señor. Bueno, pues esto es lo que hemos recopilado por aquí y por allá de la historia del Templo de Madrid. Fue una experiencia única, porque sabéis que antiguamente para construir edificios había un porcentaje del costo del edificio que tenía que pagarse localmente.
yo me acuerdo, había presupuesto de construcción. Entonces la iglesia dice, bueno, pues construimos esta capilla, pero un porcentaje lo tienen que pagar los miembros, si no, no se puede construir. ¿Os imagináis que hubiéramos tenido que pagar el porcentaje del costo del templo? Era imposible. Lo pagaron los santos de todo el mundo, solidarios y generosos, porque aquello ya no existe. Se construye un templo y no se pide que participe nadie, solamente los diezmos se supone que cubren los gastos de los templos, salvo que alguien quiera donar al fondo de construcción. Eso ya es una cosa independiente. Muy bien, tenemos unos minutillos. A ver, comentarios de cosas que habéis visto o que os habría gustado ver. Yo quiero... una pregunta rapidita. El centro de capacitación que ahora está cerrado, ¿qué función se le va a dar a esas instalaciones, sabes? Una parte se ha convertido en el archivo histórico y la mayor parte lo ocupa el presidente de la misión con los misioneros ahí. Así que puesto que como fue un centro de capacitación de misioneros, pues allí está el presidente con los misioneros capacitándolos y demás. Entonces no es la oficina de la misión. Yo creo que sí. Yo creo que se ha convertido en la oficina de la misión y los misioneros van allí y tienen capacitación, como siempre ha ocurrido en la casa de la misión. Pero eso habría que averiguarlo. Si alguien lo sabe mejor que yo. La cuarta planta sí es las oficinas. Y la planta donde estaban las habitaciones de los misioneros ahora se usan para los miembros también que queden ahí. Organizado el uso y ya no hay CCM, pero sigue siendo misioneros con el presidente y demás. Hasta que vuelva algún día. Bueno, estábamos viviendo nosotros en la presidencia del CCM cuando lo quitaron y nos dejaron de repente. Servimos en la misión de Málaga y la quitaron. Servimos en el CCM y lo quitaron. Y ahora cuando yo dejé el instituto, ¿qué van a hacer, Manolo? Lo quitarán. Pues podrán quitar lo que sea, pero reemplazarte a ti será imposible. Eso es imposible. Ni a ti tampoco, Manolo. No, a mí, yo soy de Elche. Faustino es de Madrid. Diciendo que hay preferencias. No hay preferencias. Lo que pasa es que él está en el centro y yo estoy en una parte. Él está descentrado. Vamos a dedicarnos a escribir la historia del sistema educativo. Así que ahí exactamente. Ahora, cuando nos jubilemos, vamos a dar guerra. Muy bien, muy bien. Vamos a contar todo. Vamos a contar todo. Venga, un comentario más. Sí, yo tengo una pregunta. Tú primero, Manolo. No, hermana, por favor, insisto. Usted. Es que. Trátame de tú. Es que tengo una pregunta acerca de un párrafo, porque hay una. Mira, no, mejor lo busco en el diccionario, porque total, solo te quería preguntar qué significaba una palabra, la busco en el diccionario. Manolo, pregúntale. Bueno, yo quiero hacer un... ¿Qué? Quiero hacer un... ¿Qué palabra era esa? Que me has quedado ya asombrado. Sí, es que pone, cuando Francisco Serrano supo esto, es decir, que querían el centro de Estaca, dijo... dice, además el ayuntamiento siempre decía que ese solar era un bien de dominio público o bien de manial. No sé lo que significa de manial. Y lo olvidé. Así que hay que buscarlo. Si hay ¿alguien sabe lo que es un manial? Bien de manial, que no se podía vender, sino solo ceder temporalmente. Ay, calla, esa es la explicación.
Bueno, es una expresión, no quiero decir, no, Sí, ahora no caigo. pienses que te he faltado al respeto. Es una, digo calla, pero callarme yo. Creo que estoy cayendo, no callando, cayendo. Que sí, Vale, perdón. por ejemplo, la comunidad dice, bueno, este terreno es público, te lo cedo durante 100 años. Y dentro de 100 años me lo devuelves. Ah, Creo como que las, significa eso. como las tumbas en los cementerios, que las ceden 50 años y luego si la quieres tienes que volverla a alquilar. No resucitas. Bueno, olvídalo. Pero vamos, tú misma has respondido a la pregunta y me has hecho recordarlo. Muy bien. Gracias, Raquel. Manolo, ¿tú qué vas a decir? Sí, yo quería simplemente recordar, para mí fue una experiencia, cuando se dedicó el templo, el coro que cantó allí, que creo que fue el Espíritu de Dios, yo había escuchado ese coro antes, pero lo que yo escuché allí, yo creo que había algo más que el coro, porque lo que yo sentí y la manera de cantar, es que no lo puedo explicar, fue algo tan fuera, demasiado tan fuera, celestial. pero fuera de lo normal, es decir, las lágrimas te caían. Muy a los agudos. No sé lo que fue, pero Manolo, lo que sí. Yo tuve el privilegio, yo me bauticé en agosto de 1998 y esos meses, en marzo aún no tenía yo las investiduras, pero bueno, nos llamaron de la Estaca Valencia para una de las sesiones dedicatorias para cantar en el coro. Y tuve el privilegio junto al obispo Jesús Puig, los dos y alguien más del barrio Gandía, fuimos a cantar. Isabel Peret y compañía. Y lo que tú dices es cierto. Yo estaba allí en el coro cantando detrás del presidente Hinckley y el presidente Monson, que les podía tocar así la cabeza si quería. y recuerdo que ahí todos nosotros nos mirábamos y decíamos, esto suena diferente, aquí hay alguien más cantando con nosotros. Es verdad, porque yo escuché el coro de Valencia y muy bien, pero lo que yo escuché allí, así que eso lo guardo yo como un tesoro, ¿no? De una experiencia personal, espiritual tremenda, y quería compartir eso. Pero también nosotros lo hemos sentido hoy así. Yo cuando escuché ese coro dije, ese coro canta como el coro del tabernáculo, eso no es normal. No me equivoco, era Alma 29. Un coro de ángeles. 29, cuando yo era presidente de Estaca, Alma 29 cantaba en las conferencias y los que venían de visita a las autoridades generales miraban hacia atrás como diciendo, pero está el coro del tabernáculo aquí. El que dirige es un profesional director y luego tenía a Luis Ángel de Benito, es decir, hay mucha gente profesional detrás de ese coro durante muchos años. Más cosas. Pero ese coro se llamaba Alma 29. Ay, que no se te oye, repite. No sé si sería el mismo, pero en Madrid había un coro que se llamaba Alma 29, porque el Alma 29 es donde dice... si yo fuera un ángel. No se te oye. Ese coro funcionó muy bien y a mí mis conferencias de Estaca las convertían en conferencias generales. ¿Habrá un comentario más en los 2 minutos que quedan? Gracias por compartir eso. Yo no me acuerdo, pero ojalá pudiera uno ir para atrás otra vez y estar otra vez. Quisiera ser joven de nuevo. Si pudiera hacer... Cuando yo era niño leía libros. Yo leí un libro de Juan Ramón Jiménez que se llamaba Platero y yo. Y este burrito llega un momento en el que se moría. Y yo daba marcha atrás para resucitarlo. Y una vez que lo había resucitado, ya no seguía leyendo, me quedaba ahí. Si se pudiera hacer esto con nosotros, yo me quedaría en el año 51. Yo no volvería para atrás. ¿No? Que me quiten lo bailado. Muy bien. Ya son y 28. ¿Algún comentario de 1 minuto?
La semana que viene vamos a hablar de la enseñanza en las escuelas y cómo se consiguió aquel milagro de que entrara la Iglesia de Jesucristo en la escuela pública a pesar de no ser una iglesia con notorio arraigo, que yo era muy serio. La forma como se consiguió fue un milagro y lo comentaremos, porque yo fui el artífice de llevarlo a cabo porque era mi responsabilidad. No se te oye. Fue un Tienes que milagro cambiar de maravilloso. ordenador. Voy a mejorar este ordenador. Entonces, vamos a hablar del milagro educativo de la semana que viene. Vale. Y ya hemos publicado para el mes de mayo el curso de religiones del mundo. El Evangelio restaurado y religiones del mundo. Me imagino que lo tenéis por ahí a la vista, ya está preparado. Para los que quieran inscribirse la primera semana de mayo. Lo comentaremos también la semana que viene. Muy bien, terminamos entonces con una oración. Son las 8:29. Vamos a ser puntuales. Y nos mandarás el enlace para inscribirnos. Miquel, porque ya está todo organizado para que os matriculéis y los que tengáis tiempo. Ah, vale, genial. Oye, ¿y cómo me matriculo yo? ¿Dónde voy? ¿Quieres matricularte en el curso de religiones del mundo? Sí. ¿Y qué implica el matricularse de diferente de lo que hago ahora? Mismo. Bueno, si no, me mandas el enlace y ya está. El enlace ya puedes ir pasando con ese enlace continuamente. Y creo que ya está, el grupo ya está abierto. Así que vamos a difundirlo durante la semana y a repetirlo la semana que viene. Muy bien, pues vamos a ofrecer ya la última oración y nos veremos la semana que viene, como decían en mis tiempos, si Dios quiere. Y Él querrá. Muy bien, pues la última oración se la vamos a pedir, por ejemplo, aquí tenemos Dayana. ¿Dayana es una o son dos? Dayana, Carolina, ¿sois dos o una? Una. Muy bien, ¿nos ofreces tú la oración, Dayana, ¿sí? Carolina? Voy. Muy bien, con tu oración nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Nuestro querido y amado Padre Celestial, Señor, estamos muy agradecidos por haber podido tener esta clase con Faustino, por haber podido hablar un poco más sobre tu obra edificada aquí en España. Estamos agradecidos, Señor, por la decisión de tener un templo aquí en España y tan próximo de nosotros, en Madrid. Te pedimos que por favor puedas bendecirnos a cada uno de nosotros, que podamos seguir aprendiendo y podamos siempre seguir teniendo el Espíritu por nosotros. Bendice a Faustino para que pueda tener una buena semana y esta oración la dejamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Dayana. Un abrazo para todos. También. Gracias.